Joseph Sheridan Le Fanu, irlandés que nació el 28 de agosto de 1814 y falleció en febrero de 1873, no es un escritor clásico tan reconocido como lo son Edgar Allan Poe, Bram Stoker o Mary W. Shelley. Pero mencionarlo a él y a sus cuentos de terror gótico no son sino la estupenda revelación de un escritor que nada tiene que envidiar a los ya mencionados escritores, entre otros más que existían en su tiempo. De hecho, de no ser por él, puede que muchos de nosotros no hubiéramos disfrutado de la novela Drácula, puesto que fue Le Fanu quien escribió primero un libro de vampiros llamado Carmilla, que influiría enormemente a Bram Stoker para su novela. Y también escribió Té Verde, historia en donde presenta al doctor Martin Hesselius, que serviría también de inspiración para crear cazavampiros y también doctor Abraham Van Helsing, que dio su aparición en Drácula de igual manera. Las historias sobrenaturales de Le Fanu, sin embargo, no se distancian mucho del contenido de las historias de terror de en aquel entonces. Los escenarios góticos donde los espectros pueden llegar a convivir con los vivos sin a veces darnos cuenta, mansiones encantadas por fantasmas o maldiciones, etc. En notas sobre este autor que pueden encontrar en este ejemplar de sus cuentos nos habla un poco más sobre él. Descendiente de una familia hugonote emigrada a Dublín en 1730, Le Fanu consagró casi toda su vida a las letras y a labores editoriales. Después de haberse graduado en el Trinity College de Dublín y haber ejercido la carrera de las leyes durante poco tiempo, parece que nunca dejó Dublín y su vida estuvo marcada por la ausencia de acontecimientos exteriores, lo que se acentuó tras la muerte de su mujer. Acabó convirtiéndose en un auténtico recluso que ni siquiera frecuentaba a sus amigos más íntimos, dedicándose a escribir sus narraciones en la oscuridad y a meditar sobre cuestiones espirituales relacionadas con la filosofía de Swedenborg, por lo cual empezaron a llamarle el príncipe invisible. Le Fanu fue un autor prolífico. Escribió 14 novelas, 30 relatos cortos y algunas baladas y numerosos artículos. Muchas de sus novelas han sido olvidadas. Sin embargo, algunas de ellas siguen siendo muy apreciadas en la actualidad. Pero es en el relato corto donde sobresale con brillantez el arte narrativo de Le Fanu, y algunas de sus creaciones permanecen como auténticas obras maestras del género. En este caso, traigo una serie de cuentos de este escritor que sacó a la venta la editorial Valdemar Gótica de una colección de 3 libros recopilatorios de historias que nos dejó Le Fanu como legado suyo de un terror gótico que no se queda atrás, pero que el mercado internacional ha llegado a venir dejando en el olvido por ofrecer a la gente más historias de horror contemporáneas con una escritura más simple y menos variada como la que podemos encontrar en novelas de hace 2 siglos atrás. Dicho esto, me limitaré a decir de qué trata cada uno de los cuentos y en algunos daré mi opinión sobre qué me pareció. Al final daré mis conclusiones y otros comentarios sobre este ejemplar. La habitación del dragón volador. El relato que da nombre principal a esta recopilación de cuentos se ambienta tras las guerras napoleónicas, periodo de la historia donde los británicos, envalentonados con sus victorias, se dedicaban a pasear por los territorios vencidos. En este caso, un joven inglés aristócrata viaja a Francia en busca de nuevas emociones. Allí conoce de forma casual a una bella dama ya casada de la cual él se enamora. Varios personajes se cruzan en su camino y le ayudarán a conocer a la misteriosa dama más adelante en un baile. El inglés terminará alojándose en la posada del dragón volador, una hospedería con una lista de desapariciones y leyendas sobrenaturales.
de las cuales muchas de esas desapariciones se han llevado a cabo en la habitación donde el inglés se aloja. Mi opinión personal de este cuento, escrito a manera de primera persona, por cierto, es que me pareció interesante el final de la historia. Fue muy distinta a lo que muchas personas hubieran pensado con respecto a su final. La lógica, observación, razón y análisis, cuando la manejamos en cualquier situación, muchas veces nos puede servir para resolver problemas que a veces podemos confrontar con tan solo ser un buen observador. Si no saben a lo que me refiero, los invito a que le den una oportunidad a este relato clásico gótico. Un dato más de este relato. En el prólogo de esta historia se menciona al Dr. Hesselius, personaje del que ya hablé un poco al inicio del video. Continuemos con el siguiente relato de la colección, El fantasma y el colocahuesos. La historia de este corto cuento trata sobre un hombre que deberá ayudar al fantasma de un caballero con un dolor en su pierna a sentirse mejor. Sí, sé que suena raro, un espíritu que sufre de un dolor de pie. No me pregunten a mí, yo solo digo la sinopsis de la historia y no puedo decir más porque este es el cuento más corto de los 7 que hay en este ejemplar, pero es bastante entretenido, la verdad. Schalken el pintor. Cuenta la historia sobre cómo un pintor, bajo circunstancias desconocidas, inexplicables y sombrías que se les atribuyen a un conde macabro y deforme, perdió él a su único gran amor, la prima de su mentor. Este cuento en particular tiene la diferencia de los demás en cuanto a su final inesperado e incierto del desafortunado destino de uno de los personajes. El espectro de Madame Crabbe. En esta narración, una señora le cuenta a una joven una historia que ella hace años atrás tuvo y que tiene que ver con servir en la mansión de una madame ya anciana que oculta un secreto del pasado perturbador para quien se atreva a querer saberlo si se quiere entrar de lleno a esta historia, que es muy recomendable. Relato de ciertos sucesos extraños en la calle Aunger. Este cuento de terror trata sobre dos amigos que se fueron a mudar a una casa recién comprada, junto con otras más, por el tío de uno de ellos. Lo que le aguarda a quien llegue a habitar la casa donde ellos se mudaron será una serie de apariciones y encuentros fantasmales que involucrarán a un señor que vivió anteriormente en la casa. Historias de fantasmas en la casa de los azulejos. En esta historia se nos cuentan los sobrenaturales sucesos que tienen desconcertada a la familia de una casa y que involucra a una mano fantasmagórica que se aparece de vez en cuando en rincones donde los dueños del lugar andan. El gato blanco de Dromguniel. Esta historia cuenta las diversas tragedias que han acompañado a diversas familias que habitan en Dromguniel. Todo atribuido a un gato blanco que, a quien se le aparezca, la desgracia muy pronto le va a encontrar a cualquiera, desembocando en un final donde la muerte será la que acogerá al desafortunado de toparse con el gato blanco de Dromguniel. Este cuento es otro grande de este ejemplar, a mi parecer. La forma en la que está narrado me recuerda a las historias de leyendas que nuestros abuelos nos relataban cuando somos pequeños. Aquellas historias que de pequeños nos gustaban con tanta facilidad, pero de grandes nos pueden llegar a parecer solo muy entretenidas. Como pueden ver, todas las historias involucran al fantasma como el principal motor desarrollador de las tramas, exceptuando solo en una historia la cual no voy a mencionar cuál es para no arruinar parte de la trama.
Dicho esto, si son de las personas que les gustan las historias clásicas de mansiones victorianas embrujadas o de misterio del siglo XIX, estos cuentos pueden llegar a gustarles, pero si están más acostumbrados a un terror más actual en donde se exageren las palabras a tal punto de llegar a las groserías, situaciones sexuales, etc., este libro puede que no les guste. Después de todo, hablamos de relatos que fueron escritos en otros tiempos, donde hasta las mujeres se les daban pocos privilegios en la clase alta, si ésta no contaba con familiares o conexiones de la alta alcurnia, o no era considerada hermosa. En lo personal, muchas veces este tipo de narraciones me parecen una buena opción de escape de nuestro siglo para echar un vistazo a cómo se manejaba antes la sociedad, cuando todo eran hombres con un habla considerado impecable para mi gusto, carrozas a la orden del día, tal cual un taxi o el Uber, mansiones donde se celebraban buenas fiestas y reuniones, las personas con rangos importantes ahí. Cuando recibir un mensaje tardaba días e incluso semanas, entre otras características de aquel entonces. En conclusión, quiero destacar los relatos de la habitación del dragón volador, Schalken el pintor, el espectro de Madame Crowl y el gato blanco de Drumguniol como las historias que más a mí en lo personal me gustaron. Las demás no están mal, pero no llegan a ser tan buenas a mi parecer como las 4 ya mencionadas. Y es que casi todas tienen el reto de tratar de ser diferentes, aun contando con el factor de tener a un fantasma como el problema principal de la historia, en casi todas ellas. Al tratarse de una editorial poco conocida por su exorbitante costo de seguro, que tienen muchos de sus libros, no muchas personas buscan comprar este tipo de novelas costosas. Por ejemplo, tanto en Mercado Libre como en Busca Libre lo pueden hallar con el precio de 715 y 727 pesos respectivamente. Lo más barato que lo pueden encontrar es en Librería Gandhi al precio de 587 pesos y sigue siendo caro, lo sé, para un libro de solo 254 páginas. Pero cabe destacar su buen empastado y encuadernado de calidad. Las hojas de los libros de esta editorial, le reconozco su importancia que le dan a la textura buena de las hojas que tienen. Pero si siguen dudando de comprarlo, por lo caro que es, para los que aún lo quieran leer, abajo en la descripción del video les dejaré el nombre de una persona que recomiendo mucho, quien fue el que me consiguió este y otros libros de la colección Valdemar Gótica. No diré que lo recomiendo por bajar demasiado los precios de estos libros, pero sí por volver los pagos más flexibles, es decir, por pagos semanales o inclusive mensuales, dependiendo del trato que hagan con él. Y bueno, ya con esto es todo. Espero que hayan disfrutado del video. Abajo en la caja de comentarios, siéntanse libres de escribir sus opiniones con respecto a este video. Agradecería mucho que lo hicieran para yo leerlos y así mejorar este canal que recientemente apenas está gateando, todavía ni está caminando, sino gateando, creo yo. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.